Una semana que pinta muy intensa. Le damos la bienvenida a Luis Benavente, director ejecutivo de Vox Populi. ¿Cómo está, señor Benavente? Buenas noches, Patricia. Gracias por estar aquí, gracias por su participación. Y queremos comentar estas últimas encuestas, sobre todo la sorpresa con Carlos Álvarez. Para muchos no es tanta la sorpresa si se habla de un empate técnico, si se le quiere posicionar en un segundo lugar, aglutinando posiblemente el voto que no se define de Keiko Fujimori y de Rafael López Aliaga, quizás es la gran novedad. ¿Cómo lo observa usted? A ver, en estas 2 semanas ha ocurrido lo siguiente. Uno, que Keiko se ha despuntado un poco, digamos, ya no está en un empate técnico, se puede decir que está en primer lugar, no holgadamente, ¿no? Es por una diferencia pequeña con un electorado que puede fluctuar muy rápidamente con números que varían de una semana a otra de manera considerable, como ha ocurrido muchas veces en los procesos electorales. Ahora, lo que hay es un empate entre Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez. Ahí las tendencias son favorables para Carlos Álvarez, que está en subida, mientras que Rafael López Aliaga está en bajada, ¿no? Pero por otro lado, la campaña negativa más fuerte ahora es contra Carlos Álvarez. Hay este tema del hermano, hay un tema con el partido y el presidente del partido, hay algún tema también que está saliendo con respecto a la vicepresidenta. Entonces vamos a ver qué capacidad de resistencia tiene Carlos Álvarez para esto, ¿no? Porque hemos visto que hay candidatos que han subido muy rápidamente y luego eso se ha detenido o han bajado, ¿no? Tipo Grosso, que subió de una manera muy rápida. Desapareció del mapa, sí, ¿no? Con una velocidad increíble, no tanto la subida como la bajada, fue algo increíble, fue como una luz de bengala que comenzó a echar chispas y se apagó de pronto, ¿no? Luego también el caso de Nieto, surge rápidamente, pero ahí se detiene. Ahora, ese es otro tema, el empate múltiple que hay en el cuarto lugar, ¿no? Si partimos que Keiko va primero, en el segundo lugar hay un empate. En el cuarto lugar hay un empate de 4 o 5 candidatos. Ahora, ahí hay algo muy interesante porque hay 4 candidatos de centro izquierda a izquierda. Y antes ese espacio, hasta hace un mes, era solo de López Chao. Ahora es un espacio competitivo, exactamente, ¿no? Si no hubieran surgido los otros 3, no tengo duda que hoy Alfonso López Chao estaría disputando el primer lugar con Keiko, Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga, ¿no? Pero se hizo competitivo ese espacio, ¿no? Vamos a ver, los últimos en subir han sido Sánchez y Marisol Perestello. Post-debate, hay que decirlo también. Colegas, ¿cómo lo han visto ustedes? Talía. Sí, llama bastante la atención, sobre todo el despegue de Marisol Perestello, ¿no? Porque creo que ella fue la que más despegó post-debate, ¿no? Luego, bueno, del intercambio, de las palabras que ella tuvo con respecto a Keiko Fujimori y a López Aliaga, que precisamente eran los candidatos que iban en primer lugar. Me parece que quien, digamos, recibió el mayor golpe debido también a su gestión como alcalde, ¿no? Fue el señor López Aliaga, y creo que él es el más perjudicado post-debate, ¿no? Porque bajó, digamos, de alguna forma esa tendencia que iba a la subida. Sí, claro, ella se benefició. Digamos que tuvo mucha suerte de tener a los 2 punteros en la misma mesa, en el mismo espacio, ¿no? Entonces tenía la oportunidad de golpear a otros. También recibió respuesta de ambos, ¿no? Y también, ahora, lo que es muy interesante es que en este momento hay campañas negativas muy fuertes contra todos ellos, ¿no? En redes sociales, sobre todo, ¿no? Fuertísimo, sí, sí. Y el alcance de Internet es del 80%, y lo que ocurre en las redes sale de las redes, ¿no? Hay líderes de opinión, microlíderes, que son una suerte de cerrojo que se van moviendo dentro y fuera de las redes, sacando esa opinión, se nutren de las redes, ¿no? Entonces ahí vamos a ver la capacidad de resistencia. El caso de Keiko, me parece que ella ya está inmunizada frente a las campañas negativas, ¿no? Hay 20 años en que le han dicho de todo, y uno creo que hay algo nuevo contra Keiko, ¿no? Es lo que dijo, ¿no? Sí. También quería preguntarle sobre, bueno, hoy es el último día pues para difundir encuestas, ¿no? Hace algunos meses se debatió en el Congreso esto de que pudiera ampliarse, digamos, el plazo, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con eso o se mantiene? No, yo estoy en total desacuerdo con impedir la publicación de encuestas. Impedir la publicación de encuestas es algo que va contra principios básicos de los procesos electorales, por ejemplo, contra el principio de equidad electoral, porque automáticamente se genera 2 sectores, uno de sectores que están informados a encuestas, que tienen acceso a Internet, que tienen contactos, y sectores desinformados, y eso ya rompió la cuestión de equidad electoral, ¿no? Punto 1. Punto 2, en un país
tan informal, donde hay tanta cosa bamba, entonces surgen las encuestas falsificadas, pero al por mayor. Según tal, a la pregunta tal, y ponen el logotipo y te ponen... Y trascienden finalmente, ¿no? Uno se entera. Claro, pero entonces, pero la veda de encuestas ayuda a que surjan más encuestas falsificadas, como lo dice. truchas, exactamente, ¿no? Entonces yo creo que va contra los mismos principios de equidad electoral. Es una medida absurda que no tiene ninguna razón de ser. En las grandes democracias del mundo, en ningún país prohíben la publicación de encuestas. Y los ciudadanos, digamos, ¿cómo podemos advertir esto, este peligro, ¿no? Porque obviamente están las redes sociales, está redes como TikTok, donde se viralizan, digamos, este tipo de información, y ya estamos cerca del proceso electoral, ¿no? ¿Cómo podemos, Claro. digamos, advertir un peligro o una encuesta falsa? Ese es un problema porque nos exponemos al fake, a la desinformación, y abunda mucho en esta etapa, ¿no? Encuestas, ahora mismo veo que hay candidatos que tienen 26, 28 puntos, me las pasan, no sé cuánto, la gente habla demasiado. A las encuestas se les acusa de todo, pero también hay otra contraparte, es que cuando alguien no sale bien en los números de las encuestas, pues raja de la encuesta y destroza la encuesta, ¿no? Pero también es una Restándole reacción. credibilidad. Claro. Carlos. Señor Benavente, y a su entender, ¿qué tendría que pasar esta última semana, digamos, para que cambie la foto que estamos viendo? A ver, de hecho, que va a haber un movimiento muy fuerte. El número de indecisos es un número que es muy difícil de determinar, ¿no? Porque, a ver, unos dicen que van a votar, no van a votar, otros dicen que van a votar en blanco, otros van a hacer voto nulo. Se supone que eso ya es una decisión, eso no es una indecisión. Otros piensan que podrían cambiar de opinión. Otros definitivamente no saben y están deshojando margaritas. En muchos estudios que he hecho a lo largo de 29 años como encuestador pre y post electorales, he llegado más o menos a esta conclusión. Para presidenciales, en el último mes decide aproximadamente el 50%. En el último mes, y en la última semana. En la última semana, 25 a 30%. Y el mismo día, 12 a 14%. Entonces, ¿qué pasa? Depende cómo veamos los indecisos, cómo los sumemos, ¿no? Puede haber un rango de 12 a 22 en las encuestas que se publican hasta el día de hoy, pero también hay otra cosa que es el voto móvil, ¿no? Gente que está muy atenta a cualquier tipo de estímulo para hacerle cambiar el voto, ¿no? Y eso se determina en encuestas, ¿no? Por ejemplo, en Voz Populi, cuando encuestamos, además de la intención de voto, preguntamos con qué afirmación está de acuerdo. Ya decidí por quién votar y no voy a cambiar de opinión. Okay, Y ese voto escondido, ese voto que no se dice por vergüenza, por temor o simplemente porque uno quiere mantenerlo en reserva, ¿qué tanto peso tiene? Es pequeño, ¿no? Suele ser de 1 o 2 puntos, no más de 3 puntos en el mayor de los casos. No es tan representativo. Un voto vergonzoso que no se confiesa. Exacto. Porque, bueno, a ver, eso pasó en Estados Unidos. No, mi familia es en contra de ese candidato, Sí. mejor me reservo. Decían que o iban lo evito, poner a el no votar por sobre la Harris, mesa. un pequeño porcentaje, y terminaron votando por Trump. La espiral Entonces, no del es que las silencio. encuestas se equivocaron, es que todas las encuestas que habían, que eran como 20, daban medio punto, un punto y medio. Y el voto oculto, voto escondido o voto vergonzoso era corto, era pequeño, ¿no? Y en el voto popular total, fuera de los colegios electorales, Trump ganó por muy pocos votos, 1 millón, creo. Y señor Benavente, ¿y podría repetirse, digamos, el escenario de 2021, como en el caso de Pedro Castillo, que finalmente en la última foto, en la foto final, comenzó a aparecer? Claro, a eso iba, ¿no? Con un porcentaje muy alto de indecisos reales, que, a ver, en el mejor de los casos es 25%, no creo que sea menos, hoy a una semana. Entonces, ese 25 tiene ciertas características, no es el promedio de la gente, es gente que está en zonas más alejadas, gente con menos nivel informativo, menos nivel de cultura política, menos nivel educativo. No sé si gente con... O sea, digamos más que el sexto o séptimo lugar, igual, de todas maneras, Claro. puede tener una opción. Claro, Sí, puede tener de razón. hecho, Pasa ¿no? que Porque las diferencias son el pequeñas. 10% de ese 25% decida por un candidato y se voltea la tortilla, ¿no? Fácilmente. Se define. Sí. Entonces, que alguien en el transcurso de la semana se posicione en el tercer, cuarto lugar, Es factible. puede retar al que va primero. Sí, yo creo que puede haber. ¿No sería una cantidad de sorpresa votos. que alguien que figure actualmente entre los, digamos, riñéndose el cuarto puesto suba? O sea, esté... Claro, porque a ver, en este empate múltiple que tienen entre 4 y 7%, unos 5 candidatos, si alguien logra 5 puntos porcentuales, que no es una cosa imposible, está subiendo a 10% de intención de voto Claro. real, ¿no? Pero en voto válido eso ya puede ser 13, 14%.
y puede Ahora, intentar pasar a segunda vuelta. No lo veo nuevamente, imposible. Las encuestas generan para muchos ciudadanos todavía cierta incertidumbre, reticencia, cierto reparo y credulidad. Pero expliquémosles al público cómo se mide estadísticamente una encuesta, sobre todo diferenciándola de un sondeo. Quizás en una página, a través de la red social X, se lanza un sondeo y se quiere equiparar a los resultados de una encuesta que estadísticamente no es correcto. Bueno, una encuesta profesional es con un diseño muestral. Cuando tenemos un tamaño de muestra, distribuimos la muestra en toda una población nacional por macroregiones norte, centro, sur. Luego en cada macroregión se establece población urbana, rural. Se hace que la muestra sea proporcional a la población en esas variables geográficas, territoriales, urbanos-rurales. Y luego se seleccionan zonas urbanas y rurales para hacer la encuesta, aplicar el campo. Señor Benavides.